Hola, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Pues hoy me falló el aviso sobre esta transmisión, pero ya saben, ¿no? Que siempre tratamos de conectarnos entre lunes, miércoles, viernes, 4 o 5. Son los horarios más o menos habituales para esta transmisión, en vivo que hacemos todos, pues todas las semanas y que he tratado de estar haciendo continuamente, respetando a mis fans, a mis amigos que se conectan, que comparten el video, que me ayudan a llevar este contenido a otras personas que ojalá les sea de mucha utilidad. Y bueno, pues primero que nada, feliz inicio de semana. Recuerden seguirnos como siempre en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, Horizonte Laboral MX. Así nos pueden buscar y encontrar en todas las redes. Entonces, solo en Twitter, que es un poquito más complicado, que es @h-laboralmx, pero pues igual, si buscan Horizonte Laboral, seguro ahí nos van a encontrar y van a ver todo el contenido que estamos compartiendo diariamente. Y pues hoy quiero hablar de un tema que pues ya todos deben de saber, o si no saben, pues por ahí se viralizó la semana pasada, desgraciadamente, una situación muy lamentable para una profesora del Estado de México, de una universidad en el Estado de México, pues donde quedó registrado desgraciadamente la violencia que vivió y que vive seguramente al interior de su domicilio, de su hogar. Digo, es lamentable porque pues nuestra casa es nuestro refugio, y que no sea así, pues siempre es una situación muy difícil. Y pues le mandamos un fuerte abrazo si es que llega a ver este video, si es que se lo llegan a compartir. Y esto me dio pie a hablar del tema de no solo de la violencia doméstica y de cómo afecta al interior de la familia, sino cómo este problema pues afecta obviamente a la persona, pero la afecta también obviamente en una cuestión muy importante, que es su trabajo, que es su actividad, que puede ser lo que a veces nos llena la vida y nos da satisfacciones, entre todo lo que podemos decir de nuestros trabajos, que si son demandantes, que si nos estresan, que si el clima laboral, todo lo que puede pasar cuando estamos inmersos en el mundo del trabajo, pues la verdad es que también nos da satisfacciones, nos permite llevar el sustento a la casa. Entonces, pues esta violencia que se puede llegar a sufrir al interior del hogar, la violencia doméstica conocida, pues obviamente impacta en esta área que es muy importante, que es la laboral. Entonces, pues les voy a compartir nada más para, por si alguien no lo ha visto, esta nota de, pues que estuvo circulando la semana pasada sobre este tema. Ella pues es docente. Les voy a dejar rápido aquí el audio, digo, no por una cuestión de morbo, simplemente creo que es importante que quienes no lo tengan en su radar pues lo conozcan, para que sepan a partir de qué estamos tomando pues esta información. Chirelo. Okay, excellent. Very good. Mi computadora, no me la hagas. Puta madre. Me chingaste el puto botón. Victoria.
Pues ahí como lo vieron, pues de verdad, ay, yo cada que lo vi la semana pasada y bueno, lo sentí ese nudo, ese enojo, ese coraje, la verdad. Y pues es muy difícil pensar que miles de mujeres lo padecen, lo están sufriendo en este momento y lo viven a diario. Simplemente hay unos datos que nos da pues la Oficina de las Naciones Unidas sobre los datos generales, digamos, a nivel mundial, no tan específicos en el caso de México, ahorita vamos a ellos, pero en el caso de, pues a nivel mundial, según la ONU, en su apartado ONU Mujeres, pues nos comenta que en los últimos 12 meses, esto también poniéndolo en el contexto de la pandemia del COVID-19 que obligó pues a estar pues en casa, a tener este encierro pues por razones de salud. Obviamente los datos se agravaron, los números se dispararon sobre la violencia doméstica y bueno, pues en los últimos 12 meses 243 millones de mujeres y niñas de edades entre 15 y 49 años de todo el mundo han sufrido, violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y obviamente con el avance de la pandemia, pues las cifras han crecido, crecen y bueno, en América Latina, en Europa, en todo el mundo, no crean que este fenómeno es único de ciertos países. Desgraciadamente es un flagelo que está en todo el mundo, pues, ¿qué les digo, no? Podemos entrar al tema de si la cultura, el patriarcado, este sistema de creencias que tenemos social sobre el papel de las mujeres y de los hombres en la sociedad. Hay miles ahí de temas que pudiéramos abordar, pero en este caso pues nos vamos a centrar al tema de los datos que están pues ahí, ¿no? Simplemente Animal Político manejó una nota a inicios de año. Este fue un tema el año pasado, desde abril, mayo, en las conferencias matutinas se le hizo la pregunta al presidente, pues de que estaba este problema de violencia doméstica, de que las mujeres estaban más expuestas pues al tener el confinamiento a sufrir mayor violencia, a ser incluso pues desgraciadamente asesinadas, y no solo ellas, sus hijos, o sea, todo su entorno que estaba siendo pues muy agresivo, mantenerse en casa. Desgraciadamente el presidente Andrés Manuel López Obrador no, a pesar de este discurso de ser un presidente por las mujeres, creo que él todavía trae el chip muy metido de lo que debe ser, del papel del hombre y de la mujer, en pocas palabras, muy anticuado. Entonces, este tema como que no le gusta, como que siempre que le han preguntado por violencia de género, por feminicidios, por violencias domésticas, las diferentes tipos de violencias que existen contra las mujeres, pues como que no es su tema, no lo aborda o lo desecha inmediatamente. Incluso se generó una campaña ahí como que en respuesta a este llamado de organizaciones y de las mismas periodistas en la conferencia sobre qué se puede hacer para pues atender esta problemática, pues como que de bote pronto sacaron ahí una campaña pues de concientización en medios de comunicación que la verdad estaba muy mal hecha, que le llamaron cuenta hasta 10 estúpidamente, como si un agresor tuviera esa oportunidad y tuviera esa ¿cómo decirlo? Esa conciencia de decir, es que el presidente me dijo que contara hasta 10 y ya se me pasó el enojo, no pasa nada. Bueno,
Pues en este contexto del COVID-19 fue un tema y ha bajado un poquito de la agenda mediática, pero con este caso que se viralizó la semana pasada de la profesora de la Universidad del Estado de México, pues la verdad es que creo que son temas que no pueden olvidarse, que tienen que atenderse siempre hasta que de verdad haya un cambio real en la sociedad. Y bueno, Animal Político a inicios en enero sacó esta nota donde dio a conocer pues el reporte que hizo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los datos que dio a conocer sobre la cantidad de denuncias que hubo respecto al año pasado y bueno, las carpetas de investigación que se iniciaron. Según este reporte, 220.028 denuncias fueron iniciadas. Y se abrieron en promedio 603 carpetas de investigación al día, cada hora del año, o sea, un promedio, un número muy grande, sinceramente. Las denuncias ante autoridades tuvieron una caída durante abril y mayo, cuando el confinamiento fue más estricto y muchos centros de justicia para las mujeres redujeron sus horarios de atención y servicios, pero después tuvieron una subida constante que alcanzó su récord histórico en octubre, con casi 20.600 denuncias. En los últimos 2 meses del año pasado bajó ligeramente a 17.385 en diciembre, pero se mantuvieron por encima de los niveles del año previo, del año 2019. Y en promedio el aumento fue de 4.7%. Entonces, ahí están y recuerden también que hay un gran número que no se denuncia. O sea, en verdad, las mujeres, muchas violencias no son denunciadas. Hubo 689.388 llamadas de emergencia al 911 por violencia familiar, es decir, una cada 45 segundos. Esta categoría representa el 4.25 del total de llamadas reales y efectivas que recibe el número de ayuda 911, mientras que las de violencia de pareja son el 1.46 y las de violencia contra la mujer 1.6, según indica este propio reportaje. Y aquí hacen pues obviamente la referencia a Andrés Manuel López Obrador, a nuestro estimado presidente, porque él en alguna conferencia mañanera dijo que muchas de ellas eran falsas, que también habría que ver cuántas eran reales. Entonces, sí es cierto que a veces hay llamadas al 911 que pues son bromas, son cosas, son chistes o lo que sea, pero descalificar así de tajo pues estos datos también creo que no ayuda demasiado. Mencionan esta campaña del cuente hasta 10 y bueno, algunos casos de cómo algunos refugios, la Red Nacional de Refugios, por ejemplo, que es una de las organizaciones que más ayuda en este sentido, porque pues inclusive da recursos a las mujeres que se sienten en riesgo, pues para sacarlas del hogar, porque no hay otra manera. No sé yo, sinceramente, afortunadamente nunca he estado en esa posición, pero sí creo que es muy difícil que el violentador se salga del hogar. O sea, por lo regular la que tiene que salir huyendo pues son las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos dan unos datos de cómo es que están apoyando la red de refugios, pero entonces sí, ya teniendo aquí el dato de cómo está el nivel de violencia, ¿qué es lo que dice la OIT? ¿Cómo es que afecta la violencia doméstica, que puede uno pensar, bueno, se queda al interior del hogar y ya cada núcleo familiar verá los mecanismos para afrontarlo, las mujeres tendrán que ver cómo salir adelante de esa situación? Pero obviamente tiene una consecuencia en todos los ámbitos de la vida de estas mujeres
y en el caso del mundo del trabajo, pues tiene sus repercusiones. Entonces, la OIT sacó ahí un artículo, lo encontré en su página, buscando justamente este lazo, porque creo que es muy lógico, no podemos suscribirlo a solamente una violencia doméstica, sino cómo afecta a estas mujeres. Y bueno, la OIT hizo este artículo que se los voy a dejar ahí en los comentarios del video para que lo revisen a conciencia. Pero lo que más me llamó la atención de este artículo es que sí existe, la OIT tiene un convenio sobre la violencia y el acoso, es el convenio 190, con el que se acompaña una recomendación, pues justamente para hacer un llamado a los gobiernos para que atiendan este problema que impacta al mundo del trabajo de estas mujeres y también de los violentadores, ¿eh? No crean que solamente la víctima es la mujer o la persona, la niña que está recibiendo una violencia, sino también estos violentadores finalmente también pues están en un mercado laboral y por lo regular también afectan a esas economías con estas pues con esta forma, estas actitudes. Entonces, este convenio y la recomendación que hacen, pues hacen referencia a esta violencia doméstica y a su impacto en el mundo del trabajo. En el preámbulo de este convenio indican que la violencia doméstica puede afectar al empleo, la productividad, así como la seguridad y salud, y que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y las instituciones del mercado de trabajo pueden contribuir como parte de otras medidas a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica. Por ello, este convenio exige a los miembros, del que México obviamente es parte, adoptar medidas apropiadas para reconocer los efectos de la violencia doméstica y en la medida en que sea razonable y factible mitigar su impacto en el mundo del trabajo. Entonces, pues yo no sabía, la verdad desconocía, no se ha ratificado este convenio, por lo que busqué ahí en la página y ahí está mencionado México como uno de los países que no ha ratificado este convenio, así que pues ahí habría que ver a las organizaciones, a los grupos feministas, a todas las que tenemos interés en este tema y que queremos ir cambiando las cosas, pues hacer esta petición al gobierno de México, al Estado, pues para que ratifique este convenio y entonces empecemos a crear estas políticas que no solamente se queden como, es que es parte de un problema social, sí, es un problema social que impacta al mundo del trabajo y obviamente impacta la economía de nuestro país. Y bueno, ellos aquí hacen como una referencia de qué es la violencia doméstica, que bueno, ahí los invito a que lo chequen para que sepan exactamente a qué se refiere la violencia doméstica, la violencia en la pareja, la violencia intrafamiliar, porque la violencia doméstica no es solamente de la pareja que está viviendo con nosotras, sino incluso esa expareja que ya no vive, pero que sigue generando violencia. Y que bueno, pues no permite un desarrollo tal cual, ¿no? ¿Quién puede ser víctima de violencia doméstica? Pues cualquiera, ¿no? O sea, no solo las mujeres, obviamente también pueden ser hombres, obviamente también pueden ser otros miembros de la familia, los abuelitos, los hijos, básicamente quienes están en el núcleo. Esto es lo que yo quiero que nos metamos a ver y que les quiero ahí dejar para que ustedes ya lo lean y sepan más o menos. Los efectos indirectos de la violencia doméstica. ¿Cuáles son los efectos? Pues sí pueden tener obviamente efectos indirectos, porque no es que se esté sufriendo en el centro de trabajo. Recuerden que otra cosa es la violencia laboral o el acoso laboral o el hostigamiento sexual al interior del centro de trabajo. No, este es lo que sucede en la casa, pero cómo nos lleva a
pues a padecerlo al interior o cómo afecta al interior de nuestro trabajo o en nuestras actividades laborales. Por ejemplo, aquí nos mencionan cuando las parejas abusivas siguen a sus víctimas a sus lugares de trabajo. Este tema del acoso, de estar buscando e irte a buscar de la casa a tu trabajo, si estás o no estás, e incluso con los compañeros de trabajo, cómo se está relacionando esta mujer por miedo a que la pareja la siga y vaya a meter en un problema o en alguna discusión. Incluso por ahí hubo un caso muy lamentable, me parece hace un año o hace dos, no recuerdo bien las fechas, pero una joven mujer también murió en una zapatería ahí en la plaza esta de Reforma 222. Ella era trabajadora de esta zapatería, su expareja llegó ahí y desgraciadamente pues le disparó y la mujer perdió la vida en este lugar. Entonces este es un ejemplo de cómo afecta, o sea, sí hay una afectación terrible. También, obviamente, esta intimidación, acoso o control que sufren las mujeres, que incluso les puede impedir salir de su hogar para ir al trabajo, porque las hay. O sea, hay el caso de quien a pesar de ya, digamos, tener el permiso, entre comillas, de la pareja para ir a trabajar, pues aún así si un buen día no quiere o una discusión o algo, pues no las deja ir a trabajar y te quedas aquí y hazle como quieras, ¿no? Y eso también cómo impacta obviamente a esta empresa o a este lugar. Puede tener efectos indirectos a través del estrés y del trauma, obviamente. O sea, una persona que vive con esta situación de violencia no puede estar al 100%, no puede tampoco estar, pues ser productiva, estar con su mente tranquila y abierta. Si tienes ya estrés en tu trabajo y luego tienes el otro estrés de la violencia que estás viviendo en tu casa, pues ¿qué capacidades puedes tener para realizar efectivamente tu trabajo? Los traumas, obviamente, que esto conlleva, socava la capacidad para trabajar tanto de la víctima como del autor, que era lo que hace un ratito les decía. No nada más las mujeres son las que están afectando su centro o sus actividades laborales, los autores, los victimarios también están teniendo un efecto indirecto. También dice, los efectos indirectos pueden ir del trabajo al hogar cuando ciertos entornos laborales, como aquellos que son violentos o peligrosos, condicionan a los trabajadores a la violencia, haciendo más probable que estos cometan actos de violencia en el hogar. O sea, si tienes una actividad peligrosa o violenta, pues ya puede ser un generador de violencia al interior del hogar. Por eso estos ambientes laborales donde hay mucha violencia o mucha competición o no sé cómo llamarlo, entre hombres, ¿no? Que puede condicionar a mostrar la hombría o estas actitudes que llegan a tener los hombres de no, pues que no te mande tu vieja o cómo es que te está mandando un mensaje. O sea, eso de verdad puede generar una violencia al llegar a la casa. Entonces, tiene consecuencias devastadoras. Esto es obviamente en la salud física y mental de los trabajadores, y en su expresión más extrema, pues obviamente puede causar la pérdida de vidas. La dependencia económica de la víctima también es otro gran problema, porque obviamente se socava esta capacidad para dejar a una pareja abusiva. Si tú dependes económicamente de tu pareja, de tu violentador, pues es más difícil que puedas salir de ese círculo, porque obviamente la economía está de ese lado, ¿no? Y recuerden que también hay violencias patrimoniales y violencias de tipo económico, entonces se conjunta todo, ¿no? Digamos.
Entonces, al ser dependiente o no te puedes incorporar al mercado de trabajo o te incorporas de manera mediana, ¿no? Conforme puedas, para que también no sea un generador de problemas o de actitudes violentas. El desempeño de un trabajador puede verse afectado por el impacto físico y emocional de la violencia doméstica, pues eso está más que claro. Obviamente las víctimas muchas veces toman tiempo fuera del trabajo para buscar atención médica o asistir a procedimientos judiciales. Esto cuestiona obviamente su compromiso con el empleo y pues esto representa un costo para las economías nacionales, pero también afecta negativamente a las empresas a través de qué, de la reducción de la productividad, el ausentismo, aquí es absentismo, pero yo imagino que es ausentismo, de las licencias por enfermedad, obviamente, y la salida de las víctimas de la fuerza de trabajo. Pues sí, porque en algún momento, pues si hay una violencia muy fuerte y vas a dar al hospital, pues ya, o sea, para una empresa, pues es muy malo de repente contar con una fuerza de trabajo y un buen día ya no tenerla, por todos estos ausentismos, toda esta falta de concentración, de productividad. La violencia doméstica exacerba obviamente las desigualdades de género en la participación en el mercado de trabajo y contribuye a aumentar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y bueno, pues finalmente la violencia doméstica y la violencia económica, lo que hace un ratito les estaba diciendo, que finalmente se busca tener el control de la persona a través de pues que no tenga acceso a recursos económicos, de socavarle o de quitarle o de prohibirle. Entonces, pues estos entornos desgraciadamente son muy comunes, donde a pesar de que la mujer trabaja y realiza un esfuerzo o no se le permite integrarse al 100% o se le empieza a criticar o incluso es esta parte, ¿no? De violentarle en todo sentido, en todo momento, pues para mantenerla a raya, ¿no? Dirían algunos, pues desgraciadamente en el argot machista, si lo queremos poner así. ¿Cómo reglamentan las leyes nacionales la violencia doméstica económica? Pues de 78 países que estudió la OIT, en 36% no la regulan, en 64% sí hay una regulación. Y bueno, en México existe, pero creo que no es muy efectiva porque la tasa de denuncia pues también es baja y de todos modos de las mujeres que denuncian pues muy pocas tienen digamos así justicia o tienen repercusión en los violentadores. Entonces pues este convenio básicamente eso es lo que busca, pues hacer que las organizaciones de empleadores y de trabajadores, las instituciones del mercado de trabajo puedan contribuir a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo. Es cierto que la responsabilidad principal de eliminar estas conductas pues es del Estado, pero también los empleadores pueden convertirse en aliados frente a esta forma de violencia, aunque no sean responsables de la misma. En relación con esto, pues algunos empleadores ya han adoptado medidas para mitigar estos efectos en los centros de trabajo y el tema también se ha incluido en la legislación nacional y en determinados convenios colectivos donde se establecen medidas como la licencia para las víctimas de violencia doméstica. Entonces, si en pocas palabras, si de repente pensamos que desde los centros de trabajo no se puede hacer nada, porque pues eso está pasando allá, híjole, qué lástima, pues a fulanita llegó ahí con el ojo medio moro, o estaba hablando con ella y de repente, pues oí gritos o algo así, o si porque de verdad es común, si llega el marido y empieza a gritonarle allá afuera, ¿qué podemos hacer como compañeros de trabajo,
como jefes de equipo, como empresas, como un centro de trabajo, pues yo creo que empezar a ver mecanismos. Yo les invito a que lean este convenio. Yo no lo terminé de leer todo. Leí este artículo, encontré el convenio y me pareció muy interesante porque sinceramente sí tenía un poco yo perdido de cómo es que se podía hacer desde las empresas, apoyar estos, o sea, desde campañas de difusión, de acompañamiento a las mujeres que puedan estar sufriendo esta violencia. No sé, creo que hay muchas formas. Entonces pues la información ahí se las dejo, lo dejo a la reflexión también de todos los que formamos pues esta sociedad y que queremos que estas cosas ya dejen de pasar, que estos casos de violencia de hombres de verdad, amigos, hombres, cuarentones, cincuentones, nuevos, niños de todas las edades, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la forma en la que nos relacionamos desde lo personal, desde lo romántico, desde lo familiar. eh, Estas nuevas masculinidades, métanse, no todos quieren, a veces me he encontrado con muchos hombres que dicen, ay, es que ya cada vez las mujeres se ponen más intensas y todo les afecta y todo, pero de verdad, no es una exageración. Muchas, bendito Dios, vivimos los nuevos tiempos sin padecerlo, con parejas igualitarias, con parejas comprensivas, con parejas que aunque cargan a lo mejor ahí un costalito de machismos, micromachismos, pues ahí como que dicen, bueno, pues ya le voy cambiando el discurso, pero otras desgraciadamente no, y desgraciadamente están a expensas en sus hogares pues de perder la vida incluso. Entonces, pues esa es la información. ¿Qué se puede hacer desde los centros de trabajo? ¿Qué se puede hacer desde la autoridad también? Echarle un ojo a este convenio y pues, ¿por qué no ir viendo con las organizaciones feministas y las organizaciones empresariales, que yo la verdad no he escuchado que digan algo con respecto a este convenio, o que me digan también si este convenio, no sé, le digo, yo lo busqué, aquí está en la página de la OIT y aparece como que no está, eh, pues no está ratificado por México. Aquí está. Dice, Convenio sobre la violencia y el acoso 2019, número 190. Y está en la lista de convenios y protocolos actualizados no ratificados por México. Entonces, son 36 los que dice que no están ratificados. Entonces, yo ahí se los dejo, no estoy mintiendo, o por lo menos es lo que yo encontré al respecto de este tema. Y bueno, ahora sí ya me despido. Los dejo para que reflexionen. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube, en todas las redes sociales, y que compartan este video, que se enteren, que vean cómo pueden apoyar a este cambio. Y me despido con un videito que les voy a dejar ahí también, que me pareció interesante, para que tengan en cuenta lo que pueden hacer y las herramientas que pueden utilizar para prevenir, y también para, en caso de sufrirlo, pues qué pueden hacer. Yo también les voy a dejar una lista ahí de algunos lugares donde apoyan a mujeres, centros de atención que se estuvo rolando entre mujeres ahora en el confinamiento, pues justamente para que las que estuvieran sufriendo de pues de estos casos, pues pudieran por lo menos saber a dónde dirigirse si lo necesitaran. Entonces, yo me despido, los espero saludar el próximo miércoles. Que tengan bonita tarde y hasta el miércoles. Ahí les dejo el videíto. Ha conducido a muchos cambios en nuestra vida. Quedarse en casa, junto con las preocupaciones sociales y económicas, puede aumentar el riesgo de sufrir violencia en el hogar. Si conoces a alguien en riesgo de violencia, comunícate y ayúdale como puedas. Asegúrate de que sea seguro estar en contacto.
Obtén información acerca de dónde pueden obtener ayuda o dónde pueden ir si necesitan refugio. Y comparte esta información a través de tus redes sociales. Si alguien necesita ayuda urgente, prepárate para llamar a los servicios de emergencia. Si tú estás en riesgo o experimentas violencia, busca ayuda. Conéctate con familiares y amigos de confianza y controla tu estrés. Haz un plan para que tú y tus hijos e hijas puedan irse si la violencia empeora. Puede haber líneas directas, refugios o servicios de apoyo que pueden ayudarte. La violencia contra ti no es tu culpa. Mereces sentirte a salvo. Y recuerda, nunca hay excusa para la violencia.